Qué gusto poder saludarlos una noche más, un día más, y agradeciéndole al Señor que nos da la vida, la salud, el día a día y sobre todo su palabra, de la cual podemos sacar enseñanzas para nuestras vidas cada momento. Y pues estamos continuando en el estudio de la vida de Jesús en orden cronológico. Como lo he dicho en algunas ocasiones al iniciar estos videos, el estudiar la Biblia y el estudiar la vida de Jesús para un cristiano debe ser prioridad. Lo primero debe estar en las metas que un cristiano debe tener: conocer bien a Jesús, conocer bien a nuestro Maestro. Si no conocemos a Jesús, ¿cómo conocemos sus enseñanzas, sus decisiones, su manera de pensar, de ser, de andar? Entonces, seguir la vida de Jesús, aprender de Él y aplicarlo a nuestras vidas será lo mejor que como cristianos podamos hacer, para realmente llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Jesús. Así que estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y hoy vamos a ver el versículo 21. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 21, y dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum. Estaba Jesús con sus 4 seguidores. Recuerden, ya vimos a Andrés y Simón y Jacobo y Juan, los 4 pescadores que ya le estaban siguiendo al Señor. Dice, entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús era considerado un rabí, un maestro. Él en los días de reposo, como dice la palabra del Señor, iba a las sinagogas y se paraba a enseñar. Así que él tenía ese ministerio de la enseñanza, de poder darle a conocer a la gente justamente la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Y eso es lo que hacía Jesús. Ahora, dice aquí, versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow, este texto da un golpe muy fuerte en lo que es la enseñanza. Mire, ahora enseñar, todo el mundo quiere enseñar. Y todo el mundo tiene algo que enseñar. Está bien tener la actitud de aprender de todo. Pero es muy diferente cuando la gente tiene el querer enseñar. La Biblia dice, cuidado que muchos haciéndose maestros no son preparados para dar la enseñanza y acarrean sobre sí mayor maldición. Porque mucha gente se pone a enseñar lo que ni entiende, lo que no sabe. Y ahí hay un problema. El problema es querer enseñar cuando no sabes bien lo que estás enseñando. No era el caso obviamente de Jesús. Jesús recibía de él mismo, de su propia fluidez como hijo de Dios, de su Padre, lo que su Padre le enseñaba y revelaba. Él daba a conocer a su Padre las intenciones de su Padre. Así que la enseñanza de Jesús era diferente, pero vamos a ver la clave. Mire, y se admiraban de su doctrina. Doctrina viene de la palabra del griego didacté, que es enseñanza, la didáctica, la forma como se da una enseñanza, la metodología que se usa. Cuando estudiábamos, me acuerdo en el seminario, la vida de Jesús, hubo un libro que leímos que se llamaba Jesús el Maestro, donde veíamos que Jesús realmente usaba todas las figuras literarias, usaba de una gramática especial, de una manera de crear las historias, la narrativa. Era un maestro para la enseñanza, un maestro para la enseñanza, y siempre variando en las formas de hacerlo. Es decir, que su didáctica, su manera de enseñar, su metodología de enseñanza era única, espléndida, como modelo. Realmente, por eso llamaba a Jesús el Maestro, un modelo para la enseñanza. Y cualquiera que esté en el área de enseñar, no solamente en la escuela dominical, en la iglesia, en estudios bíblicos, aún en el aspecto secular, en una escuela, en un high school, un colegio, una universidad, lo que sea, cursos o talleres que usted dé, la enseñanza es un arte. ¿Y quién mejor para aprender de él que de Jesús? El maestro de la enseñanza. Sus enseñanzas han trascendido, pero no solamente por lo profundo de su enseñanza, sino por el impacto de sus palabras en sus seguidores. Entonces dice el texto
en el 22, y se admiraban de su doctrina, de su manera de enseñar, de sus enseñanzas, de su forma de dar las enseñanzas y del contenido de ellas, ¿ya? Es lo que está diciendo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está la gran diferencia. Que el conocimiento que tenían los escribas era el conocimiento que tenía Jesús. Ellos estudiaban los escritos, conocían las escrituras. Las copiaban, las repetían, porque para eso eran los escribanos también. Entonces, ellos tenían un conocimiento teórico, pero lo que marcaba la diferencia, lo que marcaba la admiración de la gente, aparte de la manera como Jesús lo hacía, era la autoridad con que lo hacía. ¿Y de dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? Entonces, hablamos del hecho de que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos da la seguridad y la autoridad para poder enseñar. El conocimiento lo puedes adquirir. Tú puedes leer la Biblia, diccionarios, comentarios bíblicos, libros de estudio, para aumentar el conocimiento de la palabra. Los términos en griego, en hebreo, en latín, y así enriqueces el conocimiento. Pero el conocimiento no te da la autoridad, sino la vida te da la autoridad. Entonces la diferencia que hacía que la gente admirara la forma como Jesús enseñaba era que Jesús enseñaba con autoridad. Es decir, lo que yo les estoy diciendo porque yo vivo esto que les estoy diciendo. Yo no enseño solamente lo que sé, yo vivo lo que les estoy enseñando. Eso le daba la autoridad a él de decir las cosas como son. Entonces es diferente. Cuando tú estás enseñando a alguien y tú no tienes la vivencia, la experiencia que respalde tus palabras, entonces falta algo. Falta la autoridad. La autoridad que tiene el testigo. El testigo habla con autoridad porque ha visto, porque él sabe, ha estado ahí en el hecho de lo que ha pasado. Que justamente era lo que hizo de los discípulos los maestros de la enseñanza, ¿verdad? Y quienes escribieron los libros de la Biblia a pesar de Pablo, que era la única diferencia. ¿Por qué? Porque fueron testigos vivenciales al estar con Jesús en cada momento. Entonces lo que Jesús hacía en el momento que enseñaba, al vivir lo que enseñaba, le daba la autoridad que dice que los fariseos no tenían. Porque los fariseos enseñaban cosas y doctrinas de hombres, más leyes y preceptos que ellos habían aumentado y eran carga para el pueblo, de acuerdo a lo que dice la palabra, y ellos mismos no vivían. Ponen cargas, dice, sobre el pueblo que ni ellos mismos son capaces de sobrellevar. Eso les quitaba toda la autoridad para enseñar, a diferencia de Jesús. Y como lo vimos hace un tiempo cuando analizamos en el video, cuando tratamos el bautismo de Jesús, él le decía a Juan, es que yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario que yo lo haga para entonces poder dejar la enseñanza. Como voy a enseñarles que se bauticen, que den el paso del bautismo, si yo no lo he hecho. Así que es necesario, le decía a Juan, que se cumpla, para que entonces yo también pueda dejar esta enseñanza a quienes me siguen. Eso es la autoridad. Cuando Dios te ha puesto en un cargo de enseñanza, asegúrate que lo que estás enseñando está respaldado con autoridad de tu vivencia, de tu vida, con la autoridad no solamente del conocimiento que tienes y los años de haber dado tu clase, sino con la autoridad que te da el hecho de vivir lo que predicas. Y esa es la parte difícil, porque todo el tiempo que estamos aprendiendo algo nuevo y leyendo la palabra y recibimos nueva enseñanza, siempre tenemos que ir sobre nosotros mismos. Y esto, ¿cómo está afectando mi vida? ¿Cómo está cambiando mi realidad? ¿Cómo lo aplico a mi andar diario? Cuando tú vives tu vida cristiana cada día y aplicas las verdades que aprendes de la palabra en tu andar diario, entonces estás ganando la autoridad. La autoridad para cuando tengas que decírselo a alguien, esa persona se admirará y reconocerá que en tus palabras hay más que conocimiento. Hay vida
que respalda lo que estás diciendo. Entonces cuando tú has llorado, cuando has doblado tus rodillas, cuando tus lágrimas han salido y tu corazón se ha desbordado delante del Señor por un sufrimiento, por un dolor o aún por gratitud, y viene el Señor sobre ti y te consuela. Entonces cuando tú hablas y dices, es que Dios es consolador, su Espíritu Santo no te deja, Él seca tus lágrimas, está a tu lado siempre, esas palabras sonarán con autoridad. Porque el momento de tus lágrimas, tú sabes que Él estuvo ahí para ti y que estará en aquella persona a quien le estás hablando, porque es tu propia vida la que refleja ese momento del que estás conversando. Y así en cada momento de tu vida. Muchas veces tendrás momentos de necesidad, y no hay. Y el Señor suplirá de manera milagrosa. Y muchos de los que me están mirando seguro han pasado por esta experiencia. No tengo, no hay, falta esto. Y de repente viene, ¿verdad?, lo que estabas necesitando. Y Dios lo suple. Y entonces dice, nunca falta para quienes aman al Señor. Quienes le aman jamás tendrán necesidad de pan. Porque Él proveerá. ¿Por qué lo puedes decir? Porque Él ha sido tu proveedor. Porque Él ha saciado tu hambre y tu sed. Porque Él lo ha hecho. Y entonces puedes decirle a alguien, no temas, Él suplirá. Y vas a ver que es así. Autoridad. La autoridad lo da la vivencia de aquello que predicas. Así que te animo que nuestras vidas reflejen cada día que vivimos un cristianismo de experiencia real, práctica, cada día. Y la vida de Jesús es así. De cada paso de su vida vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo cómo aplicar esas verdades en nuestras vidas también. En este momento entonces recuerda, vas a tener la oportunidad de enseñar a otros. Enseña de aquello que has vivido y comparte eso con autoridad, porque la tienes para poder proclamarlo. Permíteme orar. Señor, tan agradecidos estamos por tu palabra, por tu presencia, por ser nuestro Señor, por la salvación, Señor, por la vida eterna. Todo te lo debemos a ti. Oh Dios, te rogamos que abras nuestro entendimiento para cuando escudriñamos tu palabra, Señor, y podemos aprender esas enseñanzas que tú nos das, Señor, sean parte de nuestra vida, las llevemos a la práctica, dejemos de ser oidores y pasemos a ser hacedores de esa palabra. Y la parte, Señor, principal de esta noche que hemos visto es que al ser hacedores también debemos compartir aquello que estamos viviendo. Señor, y al compartirlo lo haremos con la autoridad de saber que eso que decimos es real, porque tú lo has hecho real en nuestras vidas y lo harás real en la vida de aquellos que escuchan tu palabra. Señor, por eso tu palabra siempre lleva fruto. Ayúdanos a ser vasos útiles, vasos que prediquemos y extendamos tu reino y tu palabra con la autoridad de una vida que respalde aquello que decimos. Señor, nos ponemos en tus manos, bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando esta noche. Y que esta palabra, Señor, los anime a seguir aprendiendo, a seguir escudriñando, pero a compartir con otros con la autoridad de lo vivido. Descansamos en tu gracia, en tu amor, en tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por mirarnos. Un saludo a Omar, que nos está mirando, a los demás que no logro verlos ahorita y que estuvieron presentes, a Bellita, que estuve hablando con ella, un saludo, un abrazo fuerte, allá en Nueva York también, y a cada uno de los que nos miran, pues un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde Corona, en California, y les esperamos el día de mañana. No se olviden suscribirte en nuestro canal de YouTube, Jonathan Prado, con TH, en YouTube, lo buscan como el canal y se suscriben ahí, y hay más de 200 videos que pueden compartir con las personas. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Un abrazo.